Gracias, señor vicepresidente. Señorías, la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas con situación de dependencia, la Ley 30/2006, de 14 de diciembre, ha supuesto un avance en derechos sociales apuntalando nuestro estado de bienestar. Es una cuestión evidente, pero hay mucho trabajo por realizar todavía. Lamentablemente, debido a la crisis económica, los recortes en materia de derechos sociales han provocado un recorte en dependencia, afectando a los más vulnerables. Ya dimos un ejemplo en el anterior pleno, cómo esas medidas de seguridad social que, por ejemplo, tenían los cuidadores con dependientes pasaron, con la crisis de 2012, de 180.000 personas en España que tenían seguridad social a solamente 24.000. Y en Castilla y León pasaron de 11.700 personas solamente a 1.477 y en la actualidad creo que rondaban 580 personas solamente. Es cierto que esto siempre afecta a los más vulnerables, evidentemente. Es cierto que estos recortes no han sido los mismos en las 17 sistemas correspondientes a las comunidades autónomas del Estado español. Ya sabemos que hay unas que son más ricas y otras que no lo somos tanto. Por tanto, otra vez debemos hablar de que en función del sitio donde residamos tendremos más o menos derechos con las mismas obligaciones. Eso sí, las obligaciones siempre son las mismas donde vivamos. Se demuestra una vez más que no somos libres e iguales en todo el territorio español. Si ahondamos más en la cuestión, nos damos cuenta que dentro de nuestra propia comunidad también hay desigualdades. Y nos referimos, por supuesto, al entorno rural, que no dispone ni de cartera de servicios ni de prestaciones equiparables al medio urbano. Y es verdad que hacemos lo que podemos. Le recordaba también aquellas 50 medidas del Pacto de Presupuestos de Ciudadanos y el Partido Popular, como metimos algunas partidas para, 3 millones de euros para cuidadores, etcétera, etcétera, 8 millones para cuestiones de Alzheimer, etcétera, pero vuelvo a decirle que hay mucho trabajo todavía por hacer. Es el servicio de la dependencia, un sistema muy burocratizado, que prioriza la atención desde la profesionalización y no desde la atención a los cuidados del entorno familiar. Y es donde tenemos mucho más que hacer. Esta complejidad burocrática del sistema termina desanimando a las familias, que se pierden muchas veces en innumerables trámites, y esto indudablemente retrasa la entrada del sistema de ayuda a la dependencia. Señora consejera, uno de los objetivos de esta interpelación son, y va a ser una de las partidas fundamentales porque la Consejería de Familia es muy amplia, los menores de edad. Dependientes que son especialmente vulnerables por dos motivos: por su dependencia y, lógicamente, por su minoría de edad. Consideramos que se debería de hacer un estudio serio y riguroso para poner de manifiesto las grandes dificultades por las que pasan los menores y sus familias. Problemas económicos, derivados de costear las terapias para mejorar la calidad de vida de los niños. Problemas para conciliar la vida laboral, sobre todo, y familiar, que sabe usted que es muy complejo. El abandono del puesto de trabajo, en la mayoría de los casos, de la madre. Y, ¿por qué no, señora consejera, abordar seria y rigurosamente la opción de disponer de una sola prestación, la prestación vinculada, generando una doble opción para las familias: quedarse en casa cuidando al menor y dándose de alta como autónomo, o bien confiar en un profesional o profesionales? Estas dos opciones generan empleo en el sector, provocando una gran tasa de retorno de la inversión pública. Y, desde luego, esas partidas de ayudas, a veces 858 euros, que se cobran por prestación vinculada, una mamá o un papá puede cotizar en autónomos y poder dedicarse a su hijo, mejorando, como usted sabe, la vida con terapias, alimentaciones especiales, etcétera, y otros muchos más costes sobrevenidos. En la medida que vaya mejorando la economía, podremos ir mejorando, lógicamente, la prestación vinculada, pero es totalmente indispensable que los cuidadores puedan acogerse a una cotización por seguridad social. Es muy complejo, usted lo sabe. Generalmente no siempre una enfermedad grave, una enfermedad de origen genético, muchas veces provoca una parálisis cerebral o conlleva irremediablemente un sinfín de patologías indirectas. Son enfermedades y patologías y dependencias complejas siempre. Digamos que es un cajón desastre donde confluyen multitud de patologías que tienen un mismo origen, en muchos casos indeterminado. Es por ello que el Grupo Parlamentario Ciudadanos solicitará a estas Cortes un plan de formación, que ya lo hicimos con la PNL de 26 de enero
de 2018, un plan de formación adecuado a las familias, que eso la va a ampliar, adecuado a las familias para una formación específica en cuidados paliativos y atención a personas dependientes, dirigido sobre todo al entorno familiar que acredite su formación. Estamos hablando de patologías que en la mayoría de los casos muy complicadas. Hablamos de patologías que requieren de cuidados continuos, de alimentación por sonda, ataques epilépticos, multitud de fármacos a dispensar, para lo cual, evidentemente, las familias, no sé, hay alguno que se oye más que a mí casi hablando por teléfono, lo cual a veces yo no sé si... En fin, vamos a ver si nos podemos centrar y concentrar, que es de lo que se trata. Por eso vamos a allanar el camino y vamos a formémosle lo mejor posible. La realidad de los menores y sus familias es muy diferente a la del resto de colectivos, ya que precisan un mayor número de recursos y apoyos. Requieren actuaciones transversales, mayor coordinación sanitaria, servicios sociales, centros escolares especiales, atención dentro de sus colegios especiales. Hemos visto casos como aquella niña de Medina del Campo, etcétera. Y en esto, lamentablemente, existe bastante desconocimiento, escasas actuaciones de la Administración y, a veces, voluntad de arreglarlo. Únicamente localizamos el programa de atención temprana, programa desarrollado por un equipo, eso sí, multidisciplinar, de profesionales que atienden a niños entre 0 y 3 años. Pero después de cumplir los 3 años, los menores quedan dentro de las atenciones que prestan a los dependientes en general. Y ahí sí que reclamamos una atención mucho más especializada. Señora consejera, otro de los objetivos de esta interpelación es crear un protocolo, una hoja de ruta clara, una orientación para que las familias que acaban de recibir la noticia, la fuerte y gran noticia de que su vida va a cambiar para siempre porque tienen un hijo dependiente. Ese protocolo yo creo que se puede y se debe de hacer, porque vuelvo a decir, es muy importante. Afirmar o priorizar que las ayudas para la dependencia, para el entorno familiar, a veces son un negocio, como parece, yo creo que es un error. Nadie, ninguna ideología política, ningún ejecutivo, sea del partido que sea, puede pretender sustituir a las familias. Las familias siempre tienen que estar y deben de estar ahí. En las familias, señora consejera, es donde tenemos que volcar todas las ayudas, o la mayor parte. Nadie mejor que ellas para saber gestionar y cuidar a los pequeños. Es cierto que el sector de los cuidadores es un nuevo yacimiento de empleo, pero no debemos de priorizar las ayudas sobre ello, ya que traicionaríamos la esencia de las ayudas a la dependencia, que no es ni más ni menos que fortalecer el derecho subjetivo de las personas. Por tanto, más y mejores apoyos. Es una cuestión que reivindicamos. La protección social es un derecho fundamental y en cuanto al colectivo de menores, en nuestra comunidad autónoma no se adapta a las necesidades reales. No da respuesta con inmediatez, incumpliendo con el principio de atención centrada en las personas, dejando el derecho subjetivo a ser atendido, sujeto a las prestaciones económicas del entorno familiar y la prestación económica vinculada, no siendo adecuado, en la mayoría de los casos siendo ineficiente la prestación de los servicios públicos. Por hacer un resumen, desde luego tenemos un sistema muy lleno de burocracia, con un lenguaje demasiado administrativo que nuestras familias de dependientes muchas veces no comprenden y no llegan. Necesitamos un plan de formaciones adecuadas tanto para ayudas a menores como a los dependientes, que ya hemos dicho. Falta personal, lo hemos dicho muchísimas veces, tanto en los CEAS como en centros. Faltan centros de día, plazas siguen faltando en muchos lugares. Y, desde luego, ese protocolo y esa hoja de ruta clara, sobre todo en el tema de nacimientos de niños con gran dependencia. Y eso siempre, potenciando una estabilidad familiar lo mejor posible. Pero la segunda parte vamos a ahondar mucho más, pero ya la adelanto. Hay una cuestión que nos ha chocado muchísimo. Esa orden de familia del 15 de enero, que se publica en el Vocil, hay 2 artículos, y creo que ya tendrá noticias del CERMI y de algunas asociaciones, donde se considera la capacidad económica, sobre todo los artículos 32 y 34, donde se incluye también en esa capacidad económica de las familias incluso las prestaciones por hijo a cargo, lo cual nos parece increíble. Yo, sinceramente, le vamos a pedir que retire dichos artículos. ¿O qué pasa? Que una familia que, aparte de su capacidad económica, las prestaciones que recibe también hacen en cómputo
nos parece totalmente, además atenta, vuelvo a decir, contra el principio de servicio y eficiencia de la familia. Nos parece totalmente increíble. Sinceramente, hay muchos temas más. Hay 2,5 millones de personas, de familias en Castilla y León, en España, pero bueno, y de ellas también en Castilla y León, que tienen problemas para pagar también, todavía estamos en invierno, las facturas eléctricas. Fíjese, uno de ellos, 1,6 millones de personas, de familias, son personas mayores y hay 900.000 con problemas de discapacidad evidente. Yo creo que hay muchos temas por tratar y por resolver, pero esa voluntad a la Junta de Castilla y León siempre hay que pedírsela, por supuesto, con la colaboración de todos. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente. Querida consejera, yo no sé si usted dónde vive, vamos, yo le puedo asegurar que vivo en el mundo rural. Y no sé si a lo mejor las percepciones que tenemos son diferentes. Pero cuando he dicho que en Castilla y León hay desigualdad, se lo digo mirándole a los ojos de frente y porque sé perfectamente lo que estoy diciendo. Y mira, antes que se me olvide, yo se lo dije más de una vez, todavía queda mucho camino por recorrer. La gente que está en el mundo rural, cuando va a un centro de Alzheimer, a un centro comarcal, sigue teniendo que pagarse, por ejemplo, el transporte. Y eso es muchísimo, muchísimo dinero. Y estamos hablando incluso a veces de 400 y 500 euros añadidos, lógicamente, a esos centros, por ejemplo, comarcales, la Alzheimer, o esos centros de día que siguen sin tener todavía plazas. Y una vez le hablaba de mi vecino, que se llamaba Carlos, que deambulaba por el pueblo, pues sigue deambulando, sigue sin tener todavía esa plaza en el centro de día. Fíjese, y es una pena, porque además es una persona que tiene problemas, no puede hablar, etcétera, etcétera, y la verdad que le hace mucha falta. Y es más, la familia le puede asegurar que está dispuesta a pagar ese transporte también y lo que haga falta. Si es que, claro, señora, yo sé que usted hace lo que puede y todos hacemos lo que podemos, pero la realidad todavía es muy mejorable. Ahora que se ha puesto tan de moda lo de mejorable. Y desde luego que es mejorable. Me dice que, hombre, efectivamente se está avanzando y Castilla y León, yo no se lo voy a negar, y también orgulloso de ser de Castilla y León en este sentido de la dependencia, pues efectivamente tenemos un trabajo bastante bien hecho. Claro, comparado con quién, ¿no? Comparado con otras comunidades autónomas. Pero no por eso nos tenemos que... Porque claro, la realidad, le vuelvo a decir, que es la que es. Hombre, me dice de los CEAS que sí, se han incrementado en 125 plazas, etcétera, etcétera. Pero claro, la realidad de Castellón, usted sabe cuál es. Y yo que también le vuelvo a recordar que vivo en el mundo rural y lo vemos de cerca, pues claro, los CEAS están... El horario que tienen, que es un día a la semana, en casi todos los pueblos... llegan donde llegan y claro, que yo sepa, no he visto incrementar ni al doble, ni mucho menos, y en fin, todos hacemos todos los días lo que podemos. Con lo cual, en fin, no levantemos tantas loas al viento, porque vuelvo a decir que, claro, y ahí viene, y me decía que los presupuestos son los que son, que los recortes son los que son, y claro, que con lo que tenemos, ¿verdad?, pues hacemos lo que podemos. Efectivamente, hasta ahí llegamos. Pero a veces también es verdad que con los presupuestos que tenemos hay que optimizarlos lo mejor posible para llegar lo más lejos posible. Desde luego, para que también en el mundo rural, y se lo recalco y no me voy a aburrir de ello, también sintamos el cariño y esa gran labor que hace la Junta de Castilla y León, pues que a veces hoy no nos damos tanto cuenta. Debe ser que tenemos las percepciones un poco más cambiadas. Pero bueno, vuelvo a decir, me decía que efectivamente en ese diálogo social que usted ha firmado y que les viene muy bien decirlo de vez en cuando, que yo lo entiendo, porque claro que cada uno se apunta a lo que puede, pues efectivamente decía de esas personas que viven solas, que cada vez son más en Castilla y León, fíjese. Pero es que las personas que viven solas no es lo mismo, le vuelvo a recordar, las personas que viven solas en Valladolid, en una ciudad, que las personas que viven solas pues en un pueblo de 100 habitantes, o de 20 habitantes, o de 14 habitantes, o de 7. Que es que tenemos pueblos, usted sabe, para todos los gustos, lamentablemente cada vez con menos población. Y efectivamente muchas de las veces da la sensación que algún día nos vamos a ahorrar todo, porque ya como no queda gente para cuidar, esperemos que eso no lo veamos, ¿no? Sino que hagamos todo lo posible para que así sea. Y me dice que efectivamente, y vamos a estar vigilantes, que esa reducción de plazos en los meses se reduzca en el 2020 a esos 3 meses, y se lo vamos a recordar, que para eso estamos aquí. Bueno, no sé si estaremos en el 2020, pero bueno, yo creo que Ciudadanos sí que va a estar, y desde luego se lo vamos a recordar y todos, porque en esa tesitura estamos todos. Me decía también
que la teleasistencia. Sí, la teleasistencia. ¿Dónde? ¿Cómo? Porque ya sabes que en el mundo rural, no sé si se lo sabe, también que tenemos una conexión de internet y de banda ancha y telefónica, bueno, espectacular. Es una cosa, ¿me entiende? Que da, no digo cuando se cae el teléfono, que también en algunos sitios, pero bueno, yo creo que por ahí tenemos que ir, pero desde luego intentar que de una vez por todas esa asignatura pendiente que afecta, como bien vemos, a todo, también en el tema de la dependencia, de la ayuda y de la asistencia social, desde luego prevalezca. Porque efectivamente las personas que viven solas, si algo tienen y demandamos todos, y más cuando tenemos familiares solos, que cada vez nos preocupa más, lógicamente, es que esa teleasistencia funcione lo mejor y más rápidamente posible. Hombre, de las ayudas a domicilio, vuelvo a decir, también hay una brecha de vivir en el mundo rural, que hay mucho camino por hacer, y es verdad que se están creando muchos puestos de trabajo y hay muchas empresas que se está haciendo, pero le recordé una vez, y seguimos sin solucionarlo, que depende en qué provincia de Castilla y León se viva, sobre todo por esos convenios con las diputaciones, no son homogéneos, y no todos los habitantes pagamos lo mismo, depende en qué provincia vivamos. Y eso Señor Delgado, debe concluir. También se aleja bastante de la justicia, digamos, social y de la homogeneidad que tenemos de tener todos los habitantes, vivamos donde vivamos en Castilla y León. Sinceramente, seguiremos hablando y seguiremos debatiendo porque es un tema de luego apasionante que nos incumbe a todos, pero lo más importante es que no lancemos tantas loas, sino seamos a veces más humildes, sigamos trabajando y de luego Ciudadanos siempre va a apoyar en ese trabajo serio y sensato, vayamos caminando. Muchas gracias.